Hola, bienvenidos. Hoy me encuentro con un gran bailarín, actor, productor, director, escritor de teatro, excelente docente y por supuesto un gran líder y gestor cultural, Cristian Pallares, con quien conversaremos un poco sobre liderazgo dentro del proceso teatral, algunos estilos, habilidades, tipos de liderazgo y la relación entre la autoridad y la autonomía. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, gracias por la invitación. Antes que todo, quisiera que nos contaras un poco sobre ti, cómo llegaste a ser actor, un poco de tu experiencia, de tu trayectoria. Bueno, yo empecé más o menos cuando tenía 17 años, ya no me acuerdo en qué año fue, pero comencé en principio muy asustado porque es una carrera que es compleja. En principio mis papás no estaban como muy de acuerdo con empezar en esta profesión, sin embargo yo me di cuenta que era lo que yo quería hacer y di todo por el todo, me arriesgué y finalmente decidí empezar ese camino hacia la actuación, hacia todo el arte escénico, después de ver también a un actor muy joven que estaba desempeñando sus funciones como actor y dije si él puede, porque yo no, y decidí hacerlo con toda, me lancé de cabeza y empecé. Ay, pues qué bien, tengo entendido que tienes pues tu propia productora de teatro. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Guindaleta Producciones. Genial, ¿cómo llegaste a hacer realidad ese proyecto de Guindaleta Producciones? Bueno, fue muy interesante porque yo empecé mi formación como actor, empecé estudiando en la Academia Charlotte y yo realmente nunca pensé en la posibilidad de volverme director ni tampoco tener como la necesidad desde un principio de dirigir proyectos. Siempre mi sueño estaba enfocado hacia la actuación, hacia estar en el escenario, hacia estar en principio frente a una cámara, que creo que es por la motivación que uno tiene cuando llega a estudiar actuación, es estar frente a una cámara, hacer televisión, hacer cine, lo que lo motiva a uno. Pero el camino, la vida, Dios lo va llevando a uno hacia este tipo de espacios. Me di cuenta que muchos amigos estaban trabajando en otras cosas que no tenían nada que ver con la actuación y tenían todo el deseo de trabajar como actores, y pues finalmente yo estaba trabajando como actor en muchos espacios y les dije a ellos, ¿por qué no? Yo asumo el rol de director y ustedes van trabajando como actores conmigo, yo como estoy trabajando en otros espacios pues sigo desempeñando mi rol como actor y me arriesgo a intentar esto por ustedes, y así fue que empezamos como a producir nuestro primer espectáculo. Ay, ¿cómo era fue el primer espectáculo? Se llamó En tiempos de primavera, es una adaptación de una obra de Alejandro Casona, un autor español, que se llama En tiempos de primavera y habla sobre el suicidio principalmente, y empezamos a explorar. Al principio fue un proceso largo, complejo, muy complejo, pero muy enriquecedor, tanto para mi proceso como actor, también como para ese proceso nuevo que está empezando como director. Ok, entonces podríamos decir que eres un líder en tu área, ¿cierto? Sí, digamos que ha sido un proceso muy amplio para ahora en este momento considerarme un líder, porque antes creo que me faltaba mucho para hacerlo. A pesar de haber tomado una iniciativa y demás, creo que no basta solamente con tomar la iniciativa y decir cómo yo llevo la batuta del asunto, sino que se necesitan muchos elementos que componen el hecho de poder ejecutar un proyecto de manera satisfactoria. Ok, bueno, pues felicitaciones por ese proyecto tan chévere y ojalá pues crezca un montón. Yo quisiera saber si de pronto tú recuerdas a algún líder o algún jefe que hayas influido en tu vida. Bueno, pues me acuerdo mucho de maestros que le van dando a uno como pistas sobre lo que es el hecho de guiar un proceso artístico, como orientar también la construcción de lo que necesita uno como actor, que es como construir un personaje, tener presente el universo en el que se va a desempeñar, en donde se va a desarrollar la historia y demás. Pero
con el paso del tiempo me di cuenta que había una persona que trabajaba en la actuación, también como director. Yo nunca he tenido contacto muy cercano, hemos tenido contacto pero no muy cercano con esa persona. Lo he estudiado y creo que es como un artista que me ha marcado mucho en mi proceso, justamente porque en sus entrevistas, en sus conversatorios, expresa la necesidad de no obligar a la gente a hacer lo que la gente no quiere hacer, sino permitir que la gente construya desde los impulsos que tiene, desde la necesidad también creativa, desde lo que tiene en el corazón, y a partir de eso uno también entender esas dinámicas y trabajar, ir moldeando la estructura, el trabajo, la obra, para que se pueda llevar como a fin un elemento potente y poderoso para el espectador. Esa persona se llama Fabio Rubiano y creo que no solamente ha influido en mi proceso, en mi carrera como actor, como director, como productor también, sino creo que en el desarrollo del país en general, su visión estética, política, social, aunque él habla de que eso realmente no es importante, creo que sí es fundamental para nosotros como artistas al momento de la creación. Si tuvieras que definir el liderazgo de esa persona en una sola palabra, ¿con cuál la harías y por qué? Uy, bueno, pues yo pensaría que sería la palabra amor, porque creo que sin duda uno a través del amor puede transformar muchas cosas y a veces no se da cuenta uno. De repente uno cuando está construyendo su trabajo, me pasaba al principio, por ejemplo, que yo creía que todo tenía que ser a regañadientes y la gente tiene que hacerlo así y así tiene que ser porque yo así lo digo. Y la madurez de mi proceso creativo, la madurez también de mi proceso como artista, como formador también, me ha permitido entender que las cosas no salen siempre como uno quiere que salgan o como uno cree que tienen que salir, sino que las cosas se dan justamente como se tienen que dar. Y uno tiene que escuchar al otro y permitirse permear de las herramientas que trae cada uno para poder construir el universo de la obra, del espectáculo, para generar también un muy buen proceso de promoción y divulgación para también generar como buenos ingresos, que es importante. Sí, no hay que dejarlo de lado. Sí, los ingresitos. Entonces creo que si uno tiene en cuenta y escucha a su equipo, hace que todo crezca, que todo se fortalezca. ¿Y tu liderazgo? ¿Cómo definirías en una sola palabra tu liderazgo? Bueno, ahora lo puedo definir como la escucha, justamente. Me he vuelto en mi espacio de trabajo una persona que escucha al otro y que entiende que el otro tiene mucho material y potencial para contribuir en la creación del material que yo quiero, y que a veces la puesta en escena que yo tengo en mente, que de pronto puede ser muy clara y sé hacia dónde quiero llevarla, puede cumplirse si yo permito que las propuestas del otro empiecen a entrar para construir como tal esa bolita, esa esfera, digamos. Me gustaría saber si de pronto en tu labor como actor y productor te has hecho algún compromiso personal para ejercer un mejor liderazgo en tu campo. Sí, por supuesto. Yo creo que desde el principio, cuando empecé como en ese proceso de dirigir a un equipo, de dirigir las obras, igual uno como artista es muy pasional. Entonces creo que mi compromiso siempre estaba como encaminado a regular un poco más el tema de las emociones, particularmente el tema de la ira, porque claro, como uno tiene en su cabeza una cantidad de cosas que quiere que sean de esa manera, y uno no entiende realmente que uno trabaja con seres humanos y que todos tenemos ideas, emociones, que queremos proponer, que queremos generar un espacio también seguro para que nuestros pensamientos se puedan establecer, y más en el arte. Me comprometí conmigo a ser tolerante con el otro, a regular mis emociones y a permitirme escuchar
escuchar las herramientas que tiene el otro para el ejercicio de la creación, porque cuando lo escuchamos como que me era más útil entonces trabajar con títeres, porque podía yo como controlarlos y colocarlos en donde yo quería. Pero cuando me abrí ahora a la posibilidad de escuchar al otro, de escuchar las herramientas que además traían consigo no solamente como artista, sino también herramientas como yo soy bueno en diseño gráfico, yo soy bueno en contabilidad, y empezamos a unir fuerzas y generamos un equipo de trabajo tan sólido que el ejercicio que comenzó como una obra que era para amigos se volvió una compañía de teatro, y todos empezamos a trabajar en pro de un mismo objetivo, porque todos podíamos equivocarnos con tranquilidad, proponer con tranquilidad, y en esas posibilidades empezaron a crecer nuevas obras de teatro, empezó a llegar más público, empezaron a abrirse nuevos escenarios. Entonces mi compromiso y la ejecución de ese compromiso empezó a dar unos frutos muy poderosos que hoy en día se están viendo con todas las puestas en escena que tenemos en repertorio en este momento. Pero por lo que nos acabas de contar, tuviste que pasar por muchas cosas para poder realizar tus sueños y realizar un proyecto de teatro que pues tiene el día de hoy. ¿Consideras que desde tu postura has ejercido un tipo de liderazgo basado en la jerarquía de tu cargo y en la autoridad como director, o en tu influencia y la confianza que le tienes a tus colaboradores? Sí, yo creo que en principio uno siempre se encuentra como con las dos caras de la moneda, y llega un momento en donde entra la madurez y lo pone a uno a sentar cabeza. Entonces, en principio sí como que era muy, no, aquí esto, la autoridad soy yo y es lo que yo diga y esto es lo que se hace y ya. Pero con el paso del tiempo me di cuenta que era más productivo cuando yo me permitía escuchar al otro y trabajar con todas las herramientas que el otro traía consigo. Me encontré entonces con que había una actriz que era diseñadora gráfica, y entonces empezó a mejorar todo el contenido de la página, de la red social, todo lo que se iba a publicar para prensa. Llegó un compañero que también era actor, pero al mismo tiempo era contador. Entonces empezamos a trabajar todos con las herramientas que cada uno tenía, y el espacio creativo, el espacio laboral empezó a volverse mucho más cómodo, tanto para mí, porque dejé de llevar una carga en mis hombros en donde yo hacía todo y tenía todo que salir como yo quería, sino que empecé a trabajar con las herramientas de los demás y todos empezamos a trabajar por un mismo fin, y asimismo todo empezó a volverse más interesante. Ya entonces la propuesta del otro era más interesante que la mía, y la propuesta que tenía el compañero nutría la del otro compañero, y empezamos a darnos cuenta que ese trabajo hacía que todo llegara a más gente, que fuera más productiva también la ejecución de la obra al momento de estar en el escenario, y se volvió muy satisfactorio el hecho de trabajar entre compañeros. Al final siempre las decisiones como que las tomo yo y decido qué es lo que sale y lo que no, pero siempre nos permitimos escuchar las propuestas que trae cada uno, y eso se vuelve más rico para trabajar, genera también un ambiente laboral mucho más sano. Desde tu punto de vista como director, ¿cómo influyes el proceso creativo y de éxito de tu obra? Bueno, pues creo que uno trabaja desde muchos factores, desde muchos ángulos, y son muchos aspectos también los que se abordan, porque uno como director está preocupado por la parte creativa. En este momento, por ejemplo, estamos montando una obra que se llama ¿Con quién putas me acosté? Y en ese proceso hemos descubierto una cantidad de cosas. Y cuando comenzamos, yo les entregué a ellas unas preguntas, unos materiales, documentales y demás, para que empezaran a indagar sobre el proceso, también preguntas personales, cosas que nos incomodaban a nosotros. Justamente el nombre de la obra nace a partir de una pregunta que yo tenía y por una situación en la que veníamos pasando. Y todo ese material empieza a llegar y empezamos a ponerlo a disposición del espectáculo, y yo como director empiezo a tejer en pro de llegar a ese objetivo final, que es la puesta en escena.
En principio yo no sé muy bien hacia dónde vamos, pero sí tengo muy claro lo que yo no quiero. Entonces eso me permite a mí encontrar un camino en ese tejido, en esa dramaturgia, para dar como esos pincelazos que dan el resultado final, que va a ser la obra que vamos a presentar ante los espectadores. Hay unos factores también que son importantes, que son los que no tienen que ver con la ficción, sino con la realidad, como el hecho de trabajar con actrices, trabajar con un equipo que también se encarga de la parte de producción, que confía en uno, porque sin duda creo que hay un salto de fe desde que empezamos la construcción del proceso con todo el equipo, porque nos lanzamos de cabeza a un proyecto en el que al principio no sabemos para dónde vamos, pero luego encontramos una luz que nos orienta, y ese proceso nos permite a nosotros tener una confianza desde muchos roles. El rol de la actriz, por ejemplo, que confía en que el director la va a cuidar a sabiendas de tocar temas tan delicados como el que se manejan dentro de la obra, como el feminicidio, como el maltrato a la mujer, y saber también que vamos a ser muy coherentes con lo que vamos a decir, con el discurso de la obra, y confiar en eso, confiar también en la parte económica, por ejemplo, que cuenta como un factor muy trascendental para todos en el proceso creativo. Hace que mis decisiones y mi proceso como director favorezcan a todo el equipo y tengan una influencia supremamente alta en lo que se hace dentro de la compañía. Bueno, Cris, para finalizar, este es un muy buen momento para darle un mensaje a todos los líderes y a los líderes que estamos en proceso de formación. ¿Qué consejos nos darías para hacer buenas gestiones, ejercer un buen rol de líderes y transformar las organizaciones, que al final es nuestra tarea? Sí, bueno, pues yo creería que algo que puede ser muy útil es establecer los objetivos de manera muy clara, saber qué se quiere dentro del proceso, para qué se quiere, por qué se quiere hacer eso. Y yo creo que después de tener claro lo que uno desea hacer, va a apoyarse en un equipo de trabajo y va a hacer que esos objetivos se puedan llevar a cabo. Creo que es importante tener presente siempre que uno trabaja con seres humanos y que en esa medida uno debe ser tolerante frente a las dinámicas que puedan suceder con los demás. A veces de repente del error pueden salir cosas increíbles, maravillosas, y estoy seguro que en la medida en la que uno puede ser tolerante y receptivo y mantener a su equipo también a gusto, el equipo también puede trabajar de tal forma que todo funcione en pro de que el objetivo que uno como líder quiera cumplir se pueda cumplir. Me parece importante no olvidarse que uno como estando en una situación de poder puede llegar a afectar de manera positiva o negativa el proceso creativo de la persona con la que uno esté trabajando, y que uno no debe mirar la taza del otro si no es para llenarla. Hay que verla siempre en pro de que el otro esté lo mejor posible, para que de esa misma manera los resultados que uno quiere obtener se puedan obtener. Y nada, pues creo que hay que ser muy colaborador, muy trabajador también, no esperar a que las cosas se den por sí solas, sino estar también en la juega para que todo se pueda llevar a cabo de la mejor manera. Bueno, muchas gracias, Cris, por tu tiempo, por acompañarnos, por brindarnos todos estos consejos. Espero entonces que hayan tomado muy buenos apuntes de toda esta maravilla que tuvimos el día de hoy. Y nada, nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. De todo esto que hoy tratamos con nuestro gran artista Cristian Pallares, podemos deducir que el liderazgo, más que un rol de dirección, es un proceso de influencia y construcción colectiva. Los estilos de liderazgo, el liderazgo autocrático, democrático, liberal, transformacional, transaccional y servicial, se enriquecen hoy con tendencias contemporáneas como el liderazgo digital, sostenible, inclusivo, ágil y colaborativo. En este marco, autores como Lassate y Tail-Ade 2019 destacan la dimensión gerencial y funcional, mientras que Ruiz 2017 enfatiza la ética, la inspiración y el ejemplo personal como ejes del liderazgo auténtico.
Ambos aportes permiten comprender que un líder debe conjugar la eficacia estratégica con la dimensión humana.